Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy traigo el arquitecto que quizás es que aquí se ven mis libros, en el suelo me tengo que deshacer de ellos. Quizás hoy voy a hablar del arquitecto más influyente en este momento que se llama Kengo Kuma. Eh, el Times, bueno, he de deciros una cosa. Yo me compro revistas de arquitectura, diseño, para estar un poco al día. Y de hecho, este arquitecto proviene de esta lectura, pero como soy ama de casa, empiezo, podría poner estas cortinas, podría... en vez de lanzar una mirada cultural, lo que hago es pensar como pensaban nuestras madres o nuestra abuela. Sería interesante coser un cojín y ponerlo en el suelo, en fin, cosas así, recursos. No quiero contaros mi miseria. Pero bueno, una de las cosas que he descubierto es a este señor Kengo Kuma, que el Times lo pone como una de las 100 personas más influyentes y el arquitecto más influyente en este momento. Estoy leyendo un montón de entrevistas suyas, pero la que más me ha gustado ha sido una que le hace a Axis, que es una revista colombiana, porque él va, no sé lo que va, a Bogotá a hacer algún proyecto. He de deciros que me ha sorprendido agradablemente todo lo que he visto. Es un señor que, por ejemplo, hace un proyecto en Escocia y contrata a artesanos del lugar y se adapta. El proyecto que va a hacer lo adapta al contexto, al entorno. Él dice que es una aberración el que los arquitectos pretendan colocar un mojón, que decimos aquí en el sur, somos muy finos, en cualquier sitio. O sea, que lo fabriquen en su despacho sin tener en cuenta lo que es, yo qué sé, el ruido de las aves, la vegetación. Él, de hecho, habla de su infancia muy a menudo diciendo que él nació se crió hasta irse a Tokio a la facultad, a la escuela de arquitectura, se crió en una prefectura que llaman los japoneses de Okinawa, pero es que era un sitio pequeño, como un barrio pequeño, con una casa con tatami, como nos imaginamos, yo tengo un tatami para dormir, como nos imaginamos, yo qué sé, pues las gitanillas de Triana. No, yo qué sé, o del Sacromonte. Dice que era una casa totalmente japonesa, al 100% estilo antiguo, con un patio de tierra pisada, con tatami en el suelo, con muros correderos de papel de arroz, en fin, con todos los componentes. Dice que ese fue su entorno y que muchas veces, ahora lo contaré, le preguntan por qué él estudia en Tokio y después consigue, ahora lo cuento un poco, voy a contar muy poquito de su vida, de su biografía, voy a contar la sensación que me ha dado y voy a contar lo que él cuenta o sea, diferentes frases que él cuenta en su entrevista que me ha parecido la más bonita de todas en Colombia. Él dice que es una aberración, no sé si fue Vitone o Vitone, como se diga, el de los bolsos y tal, quería hacer en Tokio una casa espectacular y entonces dijo que quería de tal proyecto, este señor tiene un currículum muy abigarrado, quería de tal proyecto que le hiciera no sé qué y él dijo no, porque al entorno donde vamos a ir es totalmente diferente, donde he colocado unas cosas, es de la calle más transitada de todo Tokio y quizás de todo el mundo, la calle más céntrica, y no puedo hacerla igual que si voy a otro contexto donde la vida es muchísimo más tranquila, donde el entorno es de un bosque de bambú, etcétera. Tiene proyectos realmente en todo el mundo. He visto uno en Escocia que me ha gustado, pero he visto otro en China que él es muy partidario. Se me ha olvidado contar que estaba contando una cosa y la he dejado a mitad. Él le dice, él termina, ¿cómo se llama? Me parece que hace filosofía también. Termina arquitectura y consigue una beca para irse como investigador a la Columbia un par de años, a Estados Unidos, a Nueva York. Y entonces se va allí, no sé si era en el 80 y tanto, cosas así. Todavía no había hecho su estudio ni era independiente como arquitecto. Y entonces, cuando vuelve, le ofrecen un proyecto que está bastante bien y hace una cosa como posmoderna. Entonces, como no pega nada con todo lo que ha sido su trayectoria, él dice que son como hijos, que no lo niega, pero que eso. Dice, yo venía con la influencia de América, de Estados Unidos, de todo lo que había aprendido en la facultad y lo que me salió fue ese proyecto. Y entonces le preguntan, ¿y cómo es posible que después usted ha cambiado totalmente, no tiene nada que ver con esa persona? Dice, porque dice, a continuación hubo una crisis económica muy fuerte en Japón y entonces
yo me volví hacia mis raíces, hacia mi interior. Y entonces empecé a potenciar lo que son la tradición artesanal japonesa, el trabajo con la madera, etcétera. Y entonces sus proyectos están, no, en absoluto son minimalistas, porque siempre parece que asociamos la arquitectura japonesa con el minimalismo, sí y no. Y todo lo contrario, este tiene, yo lo veo muy artista, muy escultor, por decirlo de alguna forma. Llena su superficie de sus proyectos, los llena de ensamblajes de madera, cerámica, vinilo. Vinilo es lo que menos, porque intenta que sea como muy sostenible todo lo que hace, pero la verdad es que todo es diferente. Me ha impactado muchísimo, ¿cómo se llama? Un templo que tiene sintoísta en Japón, me ha impactado muchísimo una cosa, un proyecto que tiene en China, me ha impactado muchísimo un proyecto que tiene en Escocia, que es una preciosidad, que lo hace como si fueran en los acantilados y entonces aprovecha lo que es la artesanía local, como he dicho antes, y digamos la adapta a su proyecto y entonces hace como si fuera una escollera de unos acantilados, pero todo eso con madera. Utiliza muchísimo material orgánico. Aquí viene mi gato. Bueno, no sé qué puedo contaros más, pues que he estado en internet y entonces, pues como es el number one en este momento en la clasificación arquitectónica y está muy de moda, pues cada artículo que leía siempre suelo elaborar un concepto para poner el título. Y bueno, he leído tantos artículos que me han salido muchísimos conceptos y no sé cuál de ellos va a ser el definitorio. Todavía lo tengo. Cuando hable aquí en el canal cenaré y después lo decidiré porque no estoy segura. Mirad, uno de los títulos que he puesto es la inmaterialidad espacial, porque él dice que para él es muy importante. En Japón se utiliza muchísimo, es Oriente, claro, el concepto de transparencia, ¿no? Y entonces él dice que lucha muchísimo, mi gato está aquí, por el concepto de inmaterialidad espacial. Me ha parecido muy bonito ese concepto. Después está también el concepto de lo inefable. Es un poco cursi, pero es interesante. Después hay otro concepto. Estos son la intuición que he tenido, ¿no? Cada concepto, el entorno. Él dice que toda la arquitectura, dice que en el siglo XX nos olvidamos, dice, de los terremotos, de las inundaciones, etcétera, y nos olvidamos también con la modernidad de lo que eran las tradiciones, que no hay que perderlas. O sea, dice, nuestros artesanos tienen que trabajar y adaptándolo a lo que son las nuevas demandas del siglo XXI, tenemos que sacarle partido a esas tradiciones milenarias con la madera, con todo. Y, o sea, readaptando lo que ha sido la herencia de nuestros antepasados a lo que son las demandas actuales. Y eso es una constante también en su trabajo. Y después él otro concepto que sí, tengo como 9 o 10 títulos, no sé cuál voy a poner, estoy un poco perdida. Otro concepto que tiene es el de la reinvención de la arquitectura, porque dice que él ha escrito también que la arquitectura está descompuesta y que hay que reinventársela. Y bueno, y uno de ellos lo escogeré, seguramente será la inmaterialidad espacial o el entorno, porque son dos obsesiones que tiene él, el arquitectura, el tipo de arquitectura que hace. Bueno, y diciendo estas palabras, voy a ver si os cuento un poquitín, solo un poquitín, su biografía, porque hoy, como el otro día hice de este arquitecto que ha fallecido, Bofill, voy a hablar desde la subjetividad más que desde la objetividad. O sea, voy a contaros determinadas frases que ha dicho en la entrevista que me han parecido muy definitorias, muy definitivas en todo lo que es su constructo, su discurso, que realmente es artístico y es, yo qué sé, escultórico para mí. Es fantástico este hombre. Bueno, estoy haciendo aquí publicidad. La obra de Kenzo Kuma rescata y reinterpreta el lenguaje contemporáneo. Ya os he dicho que ahora mismo es el top, está en el top 100. Está, no porque lo diga el Times, sino porque lo dicen los encargos de los proyectos que tiene en estos momentos y lo que ha hecho. Por decir una referencia, es el que ha hecho el estadio olímpico de Tokio en 2021, que realmente era para el 2020. Su estadio olímpico es una preciosidad. Bueno, él los espacios y las técnicas artesanales de la cultura japonesa los reinterpreta. Él crea totalmente sus proyectos con volúmenes sencillos y muy expresivos, con fachadas como muy expresivas. Las fachadas son graciosísimas, es la antítesis del minimalismo. Ten en cuenta que Japón estuvo cerrado muchísimo tiempo
a Occidente y entonces, claro, tienen un concepto de la distribución espacial totalmente diferente. Y nosotros lo hemos influido a ellos mucho, pero ellos a nosotros también una barbaridad. Ay, estoy aquí empotrada. Eh, bueno, eh, tiene fachadas que construye, ensambla con materiales diferentes y son como piezas modulares de madera, cerámica, vidrio y piedras, todo eso lo une. A mí particularmente el de China, que lo ha hecho con tejas recicladas, no sé lo que ha hecho en China. En China ha hecho varias cosas, pero es de bonito, madre mía, además de raro y de extraño. Todo esto se une para crear superficies capaces de generar atmósfera de inmaterialidad, como he dicho. Para él es una obsesión. El respeto por la naturaleza está totalmente presente en su obra todo el tiempo, en todos sus proyectos. Él dice que es un hombre de campo, que se crió totalmente fuera de la ciudad, se crió en un pueblito, en las prefecturas que llaman ellos. Bueno, contiene el espíritu y la mística de la cultura japonesa. Que, mirad, se venden muy bien los japoneses, todo hay que decirlo, porque a mí me parece esa espiritualidad, pero se pasan la vida matando ballenas y delfines, y yo qué sé, son un poco bestias y tienen una cantidad de suicidios horrorosos. O sea, no sé, tendrán una mística maravillosa, pero su día a día son los que tienen más longevidad junto a los españoles, los más longevos del mundo. Porque comemos pescado. ¡Qué contracuento! No, a mí me atrae la cultura japonesa, pero no dejemos de mirar las cositas que tiene por ahí terribles, ¿eh? Que tiene una cantidad de suicidios que para qué, como la mayoría de países desarrollados, son un poquito jaulas de oro. Eh, sí. En 1994, 1954 nace, tiene ahora mismo 68 años, en una prefectura de Okinawa, que no sé cómo se llama, de Kanagawa. Y después se traslada a la ciudad a estudiar en 1979 a la Universidad de Tokio. Entonces, ¿será posible? Todas las todas las arquitecturas siempre se hacen en escuelas, se llaman escuelas de arquitectura, son politécnicos en todos sitios, están estandarizados, por decirlo de alguna forma. En 1985, tras conseguir una beca en el Asian Cultural Council, viaja a Estados Unidos a la Universidad de Columbia de Nueva York como investigador y allí permanece 2 años. En 1987, a su regreso, que es cuando hace la casa esa postmoderna que todo el mundo dice, pero ¿esto de dónde ha salido? Él dice, bueno, es que venía de Estados Unidos, la cabeza llena de grillos. Dice, volqué toda la Columbia ahí en mis proyectos, pero después él dice que mira, cuando llega la crisis, a sus raíces. Qué bonito. Bueno, él cuando regresa a Tokio crea en el 87 Spatial Design Studio, pero después en el 90 me parece abre, ¿cómo se llama? Su propio estudio que es el actual, que es Kengo Kuma Associated. Bueno, a partir de aquí no quiero contaros más de su biografía, ni quiero contar su currículum, porque si no, al final es como si fuera un inventario y nos quedamos exactamente igual que estábamos, porque este señor lo que hay es que ver sus proyectos, que los voy a poner en el, ¿cómo se llama? En el blog. Ahora os voy a leer algunas cosas de la entrevista que me han encantado. He hecho una selección como de un folio de afirmaciones suyas. Otras las he omitido, no las he escrito porque no me parecían pertinentes, no me parecían interesantes. Pero las que he escrito, de las que he escrito solamente os voy a decir unas cuantas. Dice... El espacio es naturaleza, hoy el espacio es el resultado de la naturaleza y el tiempo. Ya sabéis que la arquitectura, ahora mismo los soportes del arte son la luz y la distribución espacial. Por eso están tan de moda los arquitectos, porque se agotaron ya la pintura, la escultura, la desmaterialización del objeto artístico del siglo XX, porque llegó el cine, como he dicho muchas veces, llegó la fotografía. Entonces la vanguardia aprovecharon para experimentar y se agotaron las fórmulas. Bueno, voy a leer algunas cositas de él. Dice, creo que mi arquitectura constituye una especie de marco para la naturaleza, para disfrutarla de manera íntima y profunda. Sí, tiene unos proyectos en China que me dejó visca. Dice, la transparencia se considera una característica de la arquitectura japonesa. Por ello, trato de emplear, es verdad, el teatro de sombra. Él hace mucho uso de las luces y las sombras. Dice, trato de emplear materiales ligeros y naturales. Utiliza materiales orgánicos. Dice, para conseguir un nuevo tipo de transparencia. Mi primer edificio contrasta con el resto. El primer edificio que no tiene nada que ver de mi obra, porque eran los años 80 cuando regresé a Estados Unidos y venía cargado de formación de influencia postmoderna
de la Columbia. Ese edificio refleja el caos de la ciudad, el lenguaje arquitectónico de esta época. Pero él dice que no lo niega, que es como un hijo, pues, venía con la cabeza cargada, pues hizo eso. Bueno, dice, el cambio de mi discurso se da porque llega una crisis económica muy fuerte en Japón que me obliga a mirar a mis raíces y me motiva a recorrer el país. Dice que fue como una búsqueda. Dice, yo nací en una casa tradicional japonesa, con piso de tatami, divisiones de papel de arroz y patio de tierra pisonada. Mi niñez transcurrió en el campo, rodeado de la naturaleza y de bosque de bambú. Considero que el siglo XX hizo que nos olvidáramos de los desastres naturales. Es que Japón ha tenido unos cuantos, ¿eh? Y Japón y el resto. Y de la singularidad del lugar. Es por ello, él dice que hay que potenciar la singularidad del lugar. Es por ello que la arquitectura del siglo XXI debe tener el camino de retorno a las raíces. Estoy de acuerdo al 100%. Se ha puesto de moda por algo, porque conecta con la sensibilidad de esta época. En mis proyectos me interesa trabajar con los artesanos, que conocen los materiales del lugar y utilizan técnicas que no se deben de extinguir. Reinterpretar y potenciar las posibilidades del trabajo artesanal es parte de mi compromiso con la arquitectura que hago. Es una maravilla lo que hace. Estar abierto a explorar nuevas maneras de practicar el oficio no es un problema de edad, sino de actitud mental. Qué bonito. Dice, quiero hacer una arquitectura que sea suave, como una tela y a la vez llena de textura. Sí, la arquitectura que hace está como modulada, la superficie es muy, muy, muy escultórica, muy artística. Y además retoma de lo anterior lo que le interesa y lo proyecta con una visión del siglo XXI. Por eso es ahora mismo el number one. Dice, a la vez llena de texturas, que se aleje de la estandarización, de ser minimalista. Considero que el ser humano necesita de ambientes y sensaciones cálidas. El límite no es la calidad de vida que provee la arquitectura. Esta debe de ir más allá y procurar la belleza de las formas. Por eso mis trabajos, un elemento importante lo constituye la luz y la sombra, como recurso para destacar la belleza del material. Bueno, a mí aquí lo resume todo. Dice, igualmente, y con esto termino, me exijo siempre conocer y reconocer el lugar, experimentar el proceso de creación. La información a través de fotografías, vídeos, imágenes resulta insuficiente, no significa nada para mí si no recorro el lugar físicamente. La experiencia al caminar significa el ser. No es solo el punto de llegada lo que interesa, sino la secuencia involucrada. Él está potenciando como vimos, el arte procesual de los 50, ¿no? El proceso es tan importante como el resultado final. Eh, bueno, creo que lo pongo todo esto en el blog y mucho más. Espero que os haya gustado. Mañana volveré con algún cuadro. Bye, hasta mañana.